demos paso a nuestra siguiente ponente, que efectivamente es María Eugenia Rabadán Villalpando. Ella viene de la Universidad de Guanajuato, México. Entiendo que por su acento que no es precisamente de México, pero trabaja en la Universidad de Guanajuato. Y su ponencia es Estudio de catálogos de museos nacionales de Norteamérica sobre colecciones de paisaje. María Eugenia, por favor, toma la voz. Sí, a ver, ya está, ¿no? La imagen. Ya está. Ok. Presento el abstract según lo envié y bueno, empiezo según la estructura que nos enviaron, ¿no? Este trabajo trata de analizar cierto problema de invisibilidad de los estudios sobre la naturaleza o paisajes en el contexto de las artes visuales después de la modernidad. Se trata de una reestructuración en la percepción derivada de un completo cambio paradigmático en la concepción de las artes visuales en Occidente, sucedido entre 1907 y 1915. Este cambio teórico se manifiesta en un cambio de gestalt visual formal que, en consecuencia, puede quedar oculto a la percepción visual mientras no se haya adquirido la nueva teoría. De esta forma podemos pensar que, de ser posible, un pliegue temporal que nos permitiera colocar de pronto a Van Gogh en uno de los grandes paisajistas del postimpresionismo, entre los 7000 robles de Joseph Beuys en Kassel o en Nueva York, Van Gogh no habría podido percibir la obra de Beuys como de arte. Ahorita la vamos a ver, ¿eh? No digamos como paisaje, simplemente él no habría visto arte en medio de la obra. Van Gogh no habría podido saber en ese momento que no es necesario pintar un lienzo para tener un paisaje. Para ello habría debido asimilar la concepción de arte después de la modernidad. Este trabajo tiene como objetivo analizar el estado de la cuestión en el campo de la curaduría. Extiende, por tanto, los límites de la investigación a la catalogación del Museo Nacional de Arte en México, al National Gallery of Art en Washington y al National Gallery of Canada en Ottawa. Los tres museos nacionales de arte de Norteamérica, a fin de obtener de esta manera evidencia sobre la visibilidad del paisajismo después de la modernidad. Partimos del supuesto de que la institución del arte probablemente requeriría trabajar teóricamente sobre los registros de catálogos curatoriales para distinguir los estudios visuales sobre la naturaleza en el contexto del arte después de la modernidad. Entiendo que las artes visuales en algún punto después de la revolución de 1907, 14 hablo de la revolución en el arte, comienzan a articular un paradigma, digamos, es un cambio epistémico y paradigmático. Conforme pasa la modernidad, se toma como modelo las teorías conceptualistas y abstractas y de no representación, que no resultan unificados. Ahí se diversifica mucho el arte y antes era bastante parecido, de lo que representa un completo cambio de paradigma en lo que no se puede nombrar a lo nuevo con el lenguaje posterior, con el lenguaje anterior. Por eso propongo el término pospaisaje, que es algo que estoy trabajando, ¿no? Pero que a través de las décadas articula paradigmas compartidos en los que una considerable comunidad artística desarrolla su creación, casi toda. Desde los estudios visuales, esto es desde donde yo estoy hablando, yo soy historiadora de arte desde la licenciatura hasta el doctorado, nunca he hecho ninguna otra cosa que historia del arte. Desde los estudios visuales y cierta concepción de la transhistoria del arte no enteramente compatible con la historia del arte como suma de vanguardias, parto de hechos concretos que son las obras de arte para edificar una teoría del paisaje después de la modernidad. El primer episodio anormal que percibo después de un tiempo de buscar. A ver, vamos viendo algunas imágenes, ¿no? Ya empezamos. El primer episodio anormal que percibo después de un tiempo de buscar por qué las obras de arte que me son contemporáneas no son reconocidas como estudios visuales de la naturaleza, incluidos los que se plasman de forma abstracta o conceptual como Ansel Kiefer o John Cage.
teniendo como hábito el trabajar en el ámbito de la docencia, la curaduría y la museología, encuentro que en las historias de las vanguardias no hay una explicación de la articulación revolucionaria sucedida entre 1907 y 1915. A ver, ahorita me regreso. Este es un artista alemán del Kunstakademie en Düsseldorf, que fue director y alumno de Joseph Beuys, con el cual me tocó trabajar un ratito en los Estados Unidos. Klaus Rinke lo que está haciendo es un dibujo con agua en el espacio. Y esto, bueno, no es fácilmente reconocible como paisaje, ¿no? Entonces, este es el cambio. Me voy a pasar, no voy a seguir leyendo, porque las imágenes también son lo que hay que analizar. Este es Vasily Kandinsky, pero pareciera ser como si fueran dos artistas diferentes, ¿no? Y hay muy poca diferencia de tiempo entre lo que tenemos a la izquierda y a la derecha, y es, bueno, esta, digamos, entre el pensamiento abstracto en el campo del arte, cosa que no había sucedido desde los griegos, es que nunca había habido en Occidente, digamos, abstracción. Pero no solamente ahí, o sea, también se va el pensamiento, entre el pensamiento conceptual, y esto hace que haya una reestructuración que en la historia del arte no necesariamente ha sido analizado. Entonces, bueno, tenemos aquí, no es un ejemplo único, tenemos el otro ejemplo que a mí me parece muy claro, que es el de Marcel Duchamp. Es decir, tampoco hay mucha diferencia de tiempo, y lo que estamos viendo a la izquierda no es una obra que Duchamp hizo solo, sino que es el famoso ready-made, que encuentra esta estereoscopía en el baratillo, la coge y le interviene, porque los prismas sí los hizo, y es un estudio visual, cumple con todo para hacer un paisaje en términos de qué es lo que estaba estudiando. Así como otros estudian la perspectiva, pues Duchamp estaba estudiando la estereoscopía, ¿sí? Pero colocado ya desde otra posición como artista, y había dejado todo lo anterior, ¿sí? Aquí tenemos a Kazimir Malevich. Este es un ejemplo bastante difícil de entender, porque se había estado trabajando, además fue extraordinario también con los paisajes, digamos, postimpresionistas. De pronto tenemos el cuadrado negro suprematista, y el cuadrado negro suprematista cuesta trabajo entender, pero él lo que estaba queriendo hacer es desaparecer el horizonte. Por tanto, entra en la discusión del paisajismo. Entonces, bueno, no entro, la vida de Malevich fue muy difícil, incluso lo echaron de su chamba y lo metieron preso, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba yo mencionando antes. Si nosotros invitamos a Van Gogh en un pliegue temporal y lo metemos en la siembra de los 7000 robles de Joseph Beuys, que lo que estamos viendo a la derecha, él no habría podido ver de ninguna manera que es una obra de arte. Y esta siembra de los robles, que tienen allí una roca, tiene una explicación, que es una obra maestra de Joseph Beuys. Y es la manera en cómo el arte entiende el paisaje hoy día. Pero este cambio en la historia del arte no ha sido explicado, ¿no? Entonces, bueno, yo cojo lo de los paisajes, pero pasa lo mismo si si cambian la visión y empiezan a trabajar retrato, hubo el mismo cambio, ¿no? Entonces, bueno, Joseph Beuys hace un trabajo de escultura social, mueve toda la sociedad, que es la que va a sembrar los 7000 robles entre esos años. En el 86 es el año en el que muere, y todas estas rocas que jugó con la materia orgánica e inorgánica tienen que unirse en piezas, porque, bueno, pues los árboles van a crecer. Una vez que crezcan los robles, tienen que irse a sacarse las rocas, ir a otro lugar para continuar y modificar el hábito de reforestación, que lo hemos perdido. Entonces, ustedes imagínense aquí a Van Gogh, ¿no? Nuestro pliegue imaginario. Sencillamente no habría forma. Si no adquiere la nueva concepción del arte, no hay manera en la que Van Gogh pueda ahí empezar a entender. Ahora, paisaje. El paisaje como práctica de las artes visuales no surge hasta la formulación de las teorías artísticas del Renacimiento, cuando, de acuerdo con Ernst Gombrich, que cito, por paisajismo no entiendo una representación de una escena al aire libre, sino un género artístico establecido y reconocido. Continúa, otra cita adicional. Se nos dice
que los fondos paisajísticos naturalistas de la pintura del siglo XV engulleron, como si dijéramos, el primer plano en el siglo XVI, hasta alcanzarse un punto con especialistas como Joaquín Patinir, a quien Durero diría que era un buen paisajista, en el que el tema religioso o mitológico queda reducido a un mero pretexto, ¿no? Entonces, esto es lo que es paisaje. Después evoluciona evidentemente el término, pero en principio, bueno, lo que tenemos a la derecha es Alberto Durero, ahí está la firma, pero no hay, o sea, si nosotros ahorita nos acordamos de la Mona Lisa, que tiene un extraordinario paisaje atrás, era un fondo, pero es un retrato, no es un paisaje, ¿sí? Entonces, bueno, yo es que me he metido a estudiar los diccionarios del siglo XV y XVII. La palabra paisaje es una palabra común entre pintores. La palabra viene de los pintores, ahí surge. Y en el diccionario de la Real Academia, perdón, de la Academia Francesa, pero esto es ya en el 17, un paisaje es una pintura, ¿no? Es una pintura. Después, pues, como ya dejan de pintar y se ponen a hacer otras cosas, hay que pasarlo a las otras cosas que están haciendo, ¿no? A ver, Lana, bueno, aquí estoy presentando dos trabajos que son un poco extraños. Lo de la izquierda es lo de Olafur Eliasson. Este es un artista islandés. Yo presenté esto en México y por eso pues me gusta mucho. Es difícil tratar de cambiar la percepción para ciertos museos. Bueno, pues hay que meterlo en los museos. Y el de la derecha es un trabajo que todavía cuesta mucho más entender. Es un satélite, es el satélite número 17 de México y es una obra de arte de Juan José Díaz Infante, porque la cuestión del paisaje no se limita a la superficie terrestre. En los siglos los artistas han estado viendo al firmamento. Entonces, bueno, voy a tratar también cosas que no son necesariamente de artes visuales, también habría que extender para ahí. Bueno, Díaz Infante es un artista visual, pero con este satélite crea obras y lo uno con estos otros colegas, ¿no? Ellos estuvieron, por cierto, en Guadalajara el año pasado. Nosotros los trajimos a nuestro doctorado, son Deiva Numan y Guillermo Trotti, que es una pareja. Por cierto, Guillermo Trotti es un arquitecto argentino, pero que vive en los Estados Unidos hace mucho tiempo y hace estaciones espaciales. Él diseña, es un arquitecto. Aquí tenemos uno de sus diseños, estaciones en la arquitectura del espacio. Y Deiva Numan es una mujer muy inspiradora. Deiva ella diseña este traje espacial, ¿sí? Y es muy complicado diseñar un traje espacial cuando tienes entre la parte frontal y la parte de la espalda 200 grados centígrados de diferencia, ¿no? Y además, bueno, ella está en el MIT, pero ha sido el número 2 en la NASA en la era de Barack Obama. Entonces, bueno, ¿qué es un museo? No sé cómo voy con el tiempo. Creo que me voy rápido. La idea del museo de organizar, de qué tiene que investigar para colectar, tiene que conservar y tiene que partir evidentemente de teorías, de concepciones del mundo para poder formar esas colecciones, para poder catalogarlas, para poder buscar dónde están las cosas, ¿no? Entonces, hay hay acuerdos internacionales. Este es uno de ellos. Este es uno muy, muy bueno que hizo la iniciativa desde el Getty Institute en Los Ángeles. Cómo identificar todo aquello que es enteramente diverso, que puede estar en cualquier parte del mundo, para poder saber qué es, ¿no? Hay cosas que ya no se saben ni para qué eran. Y en esta identificación de objetos, pues eso es mi problema. ¿Cómo identificas que esto es un objeto, no? ¿Por qué no identifican que la obra de Joseph Beuys es un paisaje, no? Entonces, esta obra de la izquierda, por ejemplo, es Giovanni Anselmo, que es lo que él ha introducido en la roca, es una brújula. Por tanto, la escultura es que está midiendo los campos magnéticos. No hay que mirar para la piedra, hay que concebir todo el campo magnético.
Y también trabaja con los campos gravitacionales, de manera que no tienes que estar viendo para una roca, tienes que estar entendiendo que la escultura es todo el campo gravitacional. Y eso, los museos no están completamente actualizados, es lo que yo estoy viendo, ¿no? Entonces aquí está la figura del curador, que es el personaje encargado. Yo he trabajado mucho curaduría, ¿no? Entonces, pero es el personaje que coordina todo adentro del museo, y también está el curador independiente, pero coordina todo en el museo para que las piezas puedan ser adquiridas por el museo. Esa es su obligación, convencer de que las piezas entren y armar toda la argumentación, conseguir los fondos, investigar, coordinar a todos, etcétera, ¿no? Y hacerlo público, ¿no? En fin. Aquí, bueno, lo que es la curaduría es muy interesante porque el curaduría es unir culturas. Por eso yo tuve que coger, no se puede explicar nada más con el MUNAL lo que pasa, ¿no? O sea, tienes que unir culturas, tienes que unir todas las culturas, que es un poco lo que me puse ahorita a hacer, ¿no? Un curador combina un rol de actividades muy, muy complicado, ¿no? O sea, aquí además te puedes empezar metiendo con también diferentes disciplinas, ¿no? Los museos no solamente son de arte, hay museos de todo. Aquí hay uno fantástico de mineralogía en la Universidad de Guanajuato. Y la curaduría sigue al arte, es decir, es lo que a mí me gusta. El punto de partida son las obras de arte y a partir de eso hay que levantar la teoría, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que digo. Aquí uno de los más interesantes curadores es Hans Ulrich Obrist, que ahorita está en Londres. Digamos, estoy buscando en todas partes, ir trayendo, ¿no? Si se trata de un museo de mineralogía, pues hay que traer el lápiz lazuli que está en China, ¿no? Y hay que mandar lo que está aquí a Chile para que allá sepan los minerales que hay en Guanajuato, ¿no? Entonces, curar una colección es exactamente lo que estamos diciendo, es una forma de pensar el mundo y es un método de conocimiento. Entonces, bueno, pues todos los museos dicen, no, nosotros somos los que estamos investigando, vamos a ver si es verdad, ¿no? Entonces me voy a ir un poco más rápido. Yo encuentro, por ejemplo, esta pieza en el museo, en la National Gallery en Washington. Y yo noto, bueno, mi estudio evidentemente es visual, que este es un trabajo que tiene que ver con el horizonte. O sea, si nosotros no prestamos atención, este trabajo tiene que ver con el horizonte. Yo voy a verificar los textos de los artistas y parece que por ahí va. A partir de esto yo puedo empezar a formar una relación con obras de otra época, con obras de otros lugares, y encuentro esto. Ya habíamos visto el cuadrado negro suprematista, vemos esta obra de Michael Heiser, que es una escultura en negativo, y lo que hace es sacar materia y queda hacia adentro el cubo. A la derecha está la obra que habíamos visto, y aquí pongo una obra de un artista mexicano, bueno, es holandés, pero es mexicano, más que holandés, Jan Hendricks. Y todas estas obras tienen que ver con la necesidad o el buscar desaparecer el horizonte o apenas dibujar el horizonte. Todas tienen relación. Entonces eso es curar. Entonces, bueno, me voy a las colecciones para ver, esta es la manera, yo entro, todas ellas están tienen su colección en el web, se puede entrar desde la casa, ¿ok? Bueno, como tengo tan poco tiempo y siempre me pasa lo mismo, tengo demasiada información. Bueno, esto es que hay la idea de que el paisaje desapareció en el siglo XIX, que es un problema del siglo XIX, que en el XX ya son la vanguardia y es otra cosa, que es verdad, pues es otra cosa, pero el paisaje no desaparece. Entonces aquí, bueno, pues hay manifiestos, este es de los futuristas, en donde habla exactamente que hay otra manera de hacer paisaje. Está el paisaje en las ciudades y tal, ¿no? Entonces en las ciudades, pues sí parece, sucede todo, suceden temblores, día, noche, aire, viento, sucede todo, hay animales, hay todo, todo. Entonces, bueno, aquí tenemos el Museo Nacional de México, en el que presume que hace investigación y hace de todo, y yo encuentro
después de revisar toda la colección, que estas son las únicas 3 obras que tienen, digamos, después de la Revolución. 3 obras, ¿no? Entonces sí es grave porque están todos los artistas ahí que no están representados y que no sé, esto es lo que hay en el mural. Y eso no es paisaje, ¿no? No hay nada. No hay nada. Entonces busco por artista para ver si encuentro, por ejemplo, el ejemplo que mencioné de Jan Hendricks, no está. Entonces voy a la National Gallery a ver si están un poco mejor los americanos, y sí que tienen una cantidad de obras. Yo lo que trato es de buscar, partí 1500, porque si empieza en el Renacimiento, pues parto en 1500, y arroja el número de obras, ¿no? Que son 5800, sí, tienen una cantidad. Parto del año 7, del 1907, y tienen 2600, y sí incluyen abstracciones, ¿no? Aquí estamos viendo abajo a la derecha un Mark Rothko. Entonces tenemos, bueno, aquí lo partí en los años 50 nada más para ver qué sucedía, y va en el 1395. Esto no sirve mucho si no hay análisis visual, solo te da como una idea de principio, ¿no? Entonces aquí pues van mezclados entre paisajes tradicionales, pero también está esto, ¿no? Entonces esto es uno de los problemas de historia del arte muy interesantes, sin el cual no se puede entender la propuesta, vamos, la teoría, no se pueden entender ni las obras, ni por qué le pone Mark Rothko como nombre paisaje a esto, ¿no? Y es que el arte vamos, las artes después de esa revolución no ilustran. Entonces, la imagen y las palabras son cosas distintas, porque esto se llama desert landscape, ¿no? Las imágenes no están para ilustrar las palabras. Sin embargo, esa es la condición, y aquí tenemos otra vertiente del paisajismo. El museo en Ottawa, ¿sí? Este museo también, pues como México, no tiene muchas obras. Sin embargo, ahí tienen sus paisajes. Hay muchos artistas canadienses que están trabajando con el paisaje, vamos, con el territorio que tienen los canadienses, vaya que estarían trabajando, pero no se refleja tanto en su obra, ¿no? Los mismos cortes. Bueno, este es un poco diferente porque como es un país más joven, no tiene el 1500, ¿no? Y bueno, los Estados Unidos tampoco son jóvenes, pero tienen dinero, entonces compran del 1500. De aquí que destaco, bueno, una lista, porque además tiene pocas imágenes, tiene mucho más las imágenes del Munal en México. Y sí encuentro paisajistas como Les Levin, que han comprado, han hecho el esfuerzo por adquirir. México no ha hecho un esfuerzo por adquirir nada. Entonces tienen buenos artistas, tiene Richard Long, en fin, o sea, sí hay Gerhard Richter también es uno de los grandes artistas a nivel internacional, ¿no? Entonces tenemos a Denise Oppenheim también ahí en esa colección, a Richard Long, que lo que hace es caminar, es viajar, es apenas modificar la naturaleza. Lo que tenemos, por ejemplo, a la izquierda es una modificación de rocas, pero no altera vamos, ecológicamente al paisaje en absoluto. Y esto lo que está haciendo a la derecha es una línea recta, caminando, ¿no? Entonces tenemos el paisaje ahí adentro, ¿no? Como venía así a un encuentro que no sabía muy bien qué iba a suceder, pues le metí un poco de gráfica, pero vean cómo, vamos, el Munal, esta es la imagen que da, 1500, tal, y Canadá, más o menos ahí se van dando los otros países, y los que tienen pasta para comprar pues son los americanos, ¿no? El Museo Nacional de Arte me lo voy a pasar. Ahora, esto es lo que me interesa. En México no es que no haya artistas paisajistas, aquí están, y artistas reconocidos internacionalmente como Gabriel Orozco. Todo esto es paisaje, y todo esto se relaciona también con las ponencias que hemos estado escuchando, ¿no? Talud de reposo, caminar la ciudad, intervenir el árbol, tal. Eduardo Avaroa también, le encanta la Ciudad de México, ¿no? O sea, con lo que es la Ciudad de México, verdaderamente ha habido mucho para trabajar ahí. Melanie Smith, por ejemplo, todos estos paisajes aéreos, y ha tenido recién un trabajo que hizo en Brasil de gran interés. Silvia Gruner, Francis Salis, son artistas que les conocen todo el mundo, y bueno, esta obra es que el Zócalo de México, es que el Munal está a 2 cuadras de
y no hay una obra, no está representado en paisajes, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el MUNAL para explicar que estos artistas hayan llegado a esas conclusiones cuando lo único que les ha mostrado son los paisajes con una visión del siglo XIX? Entonces, ¿de dónde vienen los artistas? No se cumple. Es decir, no es el museo el lugar en donde uno puede teorizar y en donde uno puede ver lo que debiera ver. Entonces hay que irse para otro lugar. Hay que irse a los talleres, hay que irse a las exposiciones temporales, hay que irse a los espacios alternativos y tal. Entonces necesitamos explicar estos cambios. ¿Por qué el artista entra dentro del paisaje y ve desde ahí, ¿no? Entonces, aceptación, me voy rápido, pues yo he trabajado como este Museo de la Estampa, que es del Limba, yo lo dirigí y ahí tratamos de hacer cosas. Pongo estos dos ejemplos. Ligo con España porque este trabajo de la derecha se presentó cuando fue dedicado Arco a México y fue la exposición que se presentó en la Calcografía Nacional de España. Bueno, pues la investigación. Yo voy terminando, o sea que ya voy terminando. Una selección de capítulos publicados, tesis dirigidas también, y esta organización de congreso que les dije, bueno, entre otras cosas. Así que por mí estaría ya. Muchísimas gracias, María Eugenia. Creo que te interrumpí, perdón. No, ya creo que estoy en tiempo terminando, ¿no? Bueno, me pasé un poquito. Sí, no, estás a excelente tiempo. Muchas gracias, María, excelente. Tenemos unos 4 minutos para poder comentar algo a María Eugenia, alguien que tenga alguna inquietud. María Eugenia, aprovechando en lo que nuestros asistentes salen de su asombro porque presentaste cosas muy, muy interesantes. Lo que estás comentando entonces es que en el Museo Nacional de México, en el MUNAL, no han encontrado un espacio de trabajo y exposición los paisajistas actuales. Así es. Me sorprende muchísimo. Así es. Entonces, las explicaciones que los van a dar, yo ya me las sé desde antes, ¿no? Desde antes de entrar, yo ya sé lo que va a pasar. Te van a decir, no es la vocación de este museo del Limba, o sea, el Limba tiene 13 museos y tiene repartidas sus vocaciones. Entonces vete a buscar a otro de los museos. Van a dar una respuesta burocrática, pero es que no nos interesa una respuesta burocrática, es que lo que nos interesa es que se pongan un proyecto de investigación, que se pongan a trabajar los artistas. Ellos saben que, no es que ignoran, ellos saben perfectamente que todos estos artistas y muchos más, pero te van a decir, no, eso le toca al MOAC, eso le toca a alguien más. Es que es el Museo Nacional. Por eso es interesante ir y ver que en Washington sería mucho más fácil encontrar obra de los artistas mexicanos en cualquiera de los museos de los Estados Unidos que encontrar obra de estos artistas mexicanos en México o en los estados. No sé, una obra de Gabriel Orozco en Guanajuato es como... O sea, pero claro, en cambio, tú puedes encontrar una obra de Gabriel Orozco en cualquiera de los, no sé, en Oregon, en Arizona, en California, ¿no? En California les compran todo. Entonces, es que no hay estudios, es lo que quiero decir. Es correcto. Pues mira, efectivamente están despertando del estupor. Tenemos ya 2 comentarios de Mónica de la Cruz. Ajá. Creo que si los curadores siguen con conceptos tradicionales de obra de arte, estarán forzando las propuestas de los creadores, ya que incluso los cuestionamientos de las vanguardias históricas y de arte contemporáneo sobre el arte y la historia de arte ya son más que evidentes. Los propios artistas cuestionan el concepto tradicional de paisaje, que siguen usando muchos historiadores y curadores. Por eso están más interesados en propuestas multidisciplinarias como territorio, frontera y el paisaje en todas sus vertientes. Creo yo que por lo que sé, que el paisaje está muy vivo en los artistas contemporáneos. El paisaje sonoro, olfativo, las derivas y el cuestionamiento del concepto paisaje tradicional. A veces sus propuestas no pueden ser reducidas a espacios museísticos.
Es una discusión que lleva mucho tiempo y por desgracia las políticas culturales están muy atrasadas y hay también una imposición de dominio cultural que es terrible. De Alejandra Olvera Rabadán, es muy interesante este cambio en el paisaje, en el que el cuerpo pasa a ser parte del paisaje, no solamente porque lo que implica en términos de la teoría del paisaje, sino porque implica un cambio en nuestra conformación como personas que somos cuerpo y además somos paisaje. De Marta Linaza, muy interesante tu presentación. Bravo. Gracias. Pues María Eugenia, estamos llegando al término de tu espacio. Muchísimas gracias. Creo que hay mucho más de qué platicar. Sigo yo misma, ¿no? ¿Perdón? Es que me aceptaron 2 ponencias. Yo mandé las 2 ponencias a ver cuál les gustaba y me aceptaron las 2. Entonces hay otra parte de la misma investigación enseguida, ¿sí o no? Es cierto, eres la que sigue. Es correcto. Pues cuando gustes tomar entonces y continuamos.